Salud Completa. 60 minutos que te llevarán por pasos de prevención y restauración de la salud. Tengan todos muy buenas noches, usuarios y usuarias de Radio Esperanza Viva. En esta noche tenemos un programa más de Salud Completa y está llegando a todos ustedes por cortesía de la Familia de Dios, un hogar espiritual que te ofrece salud en tu espíritu mediante la alimentación y la nutrición de una buena relación con Dios a través de la fe en el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Salud emocional con las relaciones afectuosas en la familia de los hijos de Dios, donde el amor de Dios se derrama en nuestros corazones para compartirlo contigo. Y salud física, porque queremos que en nuestro municipio, nuestro estado y país tenga una salud integral. En la noche de hoy estamos trabajando para todos ustedes en la dirección, la licenciada Ana de Carrillo. En la programación tenemos a Ogli Zulbarán, quien está en la musicalización, controles y máster. Tenemos a Ángel Nucete y quien les habla en los micrófonos, tu amigo radial Fidel Ernesto Orozco, médico internista a tu servicio 7 días a la semana y 24 horas al día. Por supuesto que esté presente en el municipio para el momento en que requieras mi servicio. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca del tabaquismo. Y la razón por la que queremos hablar hoy del tabaquismo es porque el 30 de mayo se cumplió un día establecido por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial en contra del tabaco. ¿Qué es el tabaquismo? Aparte de ser una sustancia, una planta cultivada por los aborígenes americanos, exportada en la antigüedad incluso a Egipto, por cuanto se ha conseguido entre las momias de Egipto ofrendas de tabaco que seguramente fueron llevadas desde América por los antiguos fenicios, que hay evidencias que llegaron a estas tierras. Pero aparte de ser una sustancia de interés histórico, el tabaco es una sustancia de interés médico, de interés de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, estamos hablando de la salud pública mundial. Es este veneno tóxico, destructivo para la salud, llamado el tabaco. Es una causa de enfermedades que está siendo combatida en todos los países del mundo. No es ilegal, no está siendo combatida legalmente, pero sí es importante tener una campaña de concientización de la población para que conozcan lo pernicioso que es este vicio del tabaquismo. Antes de la década de los 60, las compañías tabacaleras eran plenamente conscientes de lo inmensamente adictiva que es la nicotina. Ellos tenían estudios privados y los investigadores estaban sujetos a contratos privados de confidencialidad por medio de los cuales no podían revelarle al público
lo altamente adictiva que es la nicotina. Ahora, ¿por qué la nicotina es tan adictiva? Porque la nicotina es un neurotransmisor. Es una de esas sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Así que produce un estímulo neural, un estímulo en el sistema nervioso central que produce esta adicción llamada tabaquismo. Y de manera que el componente principal, el principalmente adictivo del tabaco, es la nicotina. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, esta nicotina y este tabaco es la primera causa de invalidez y de muerte prematura en el mundo. ¿Qué quiere decir muerte prematura? Morirse antes de tiempo. La muerte es compañera del ser humano desde que está en el vientre. Desde que el ser humano está en el vientre, lleva marcado el día de su muerte. Usted, amigo que me escucha, ya Dios tiene registrado el día que usted va a partir de este mundo. Solamente algunas personas que hayan sido vencedores sobre el pecado y estén vivos en el momento de la venida del Señor Jesucristo, van a ser transformados y no se van a morir. De resto, todo el resto de la humanidad lleva escrita la muerte. Por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. El asunto es que, ¿por qué adelantar el tiempo? ¿Por qué buscar prematuramente? Alguien dijo que no había necesidad de saltar de un tren cuando todavía no había llegado a la estación. Es más seguro bajarse en la estación. Y la estación en la cual partimos de este mundo, Dios la tiene establecida. No es necesario saltar por la ventana del tren antes de llegar a la estación, porque usted no sabe a dónde va a parar, ¿sí? Es importante que podamos saber a dónde vamos a parar. Porque es que no podemos hablar de tabaquismo. No podemos hablar de este vicio, de este veneno, sin hablar de la muerte. Porque es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y de invalidez, es decir, de limitaciones físicas para el trabajo, para una vida productiva, para una vida familiar efectiva. Es la primera causa de invalidez y muerte prematura. Así que la idea de este mensaje mío esta noche es que usted evite sufrimientos prematuros, muerte prematura. No deje viuda a su esposa, o usted, mujer que fuma, no deje viudo a su esposo antes de tiempo. No deje huérfanos a sus hijos. Disfrute la vida, llegue a viejo, tenga nietos, tenga bisnietos. No se muera antes de tiempo. Por ejemplo, en Europa, por causa del tabaquismo, hay aproximadamente 1.200.000 muertes al año. Y el tabaquismo está directamente relacionado con 29 enfermedades. 29 enfermedades. Yo me acuerdo cuando en la década de los 60 hubo un estudio en la ciudad de Framingham, en los Estados Unidos de América. Esta es una población que tenía una medicina muy efectiva, una medicina preventiva muy efectiva. Se pudieron hacer seguimientos a las familias y a las generaciones. Y hasta el sol de hoy, las generaciones y los hijos y los nietos de aquellas personas que fueron estudiadas en la década de los 60 todavía siguen siendo estudiados por los médicos de la ciudad de Framingham. Y ellos establecen una serie de
patrones de prevención y de cálculo de riesgo para enfermedades cardiovasculares y para el infarto al miocardio. En la década de los 60 se demostró indefectiblemente, sin contradicción alguna, la relación directa del tabaquismo con el infarto al miocardio. Otra enfermedad que es obvia, producida por la constante irritación del humo del tabaco sobre las mucosas bronquiales y bronquiolares, es la enfermedad enfisematosa, el enfisema. Los pacientes con enfisema son pacientes que tienen muy mala respiración. Ellos caminan 2, 3, 4 pasos y ya están jadeantes. Su capacidad respiratoria para oxigenar la sangre es muy limitada. Es una enfermedad que deteriora progresiva, pero indefectiblemente el organismo. Incluso conocí el caso de un paciente que, en lo que supo ese diagnóstico, prefirió quitarse la vida que continuar con ese lento proceso de una vida asfixiada. Son enfermedades bastante sufrientes, bastante desagradables, que podemos evitarlas de una manera muy simple, dejando de fumar. Pero aparte de estas dos enfermedades tan comunes, el infarto al miocardio, los accidentes cerebrovasculares o la enfermedad pulmonar, broncopulmonar obstructiva crónica, los enfisemas, tenemos también otra cantidad de enfermedades, 29 enfermedades que pueden ser producidas o están directamente ligadas con el tabaco. Piénselo, si usted tiene este vicio, piénselo. No ha sido fácil esta batalla. El lograr que las tabacaleras, con todo su poder económico que tienen, pusieran esas advertencias tan serias en sus cajetillas, obligadas por la ley, es un indicativo que nos debe hacer pensar que realmente no se trata de un juego, es un veneno. El tabaco es un veneno. Vamos a escuchar una música mientras usted queda reflexionando para tomar esa decisión definitiva, dejar de fumar de una vez por todas.
Completa, un programa que promueve tu cabal bienestar espiritual, mental, físico y social, con los doctores Mireya González de Orozco y Fidel Ernesto Orozco. Salud Completa, en Esperanza Viva, el vigor nos une, a las 8 p.m. aquí todos los lunes. Salud Completa. Para vivir mejor, un consejo de salud. En la consulta interna de medicina interna, la consulta médica, aquí en Venezuela, las dos principales causas de consulta son pacientes hipertensos y pacientes diabéticos. De toda la gran cantidad de pacientes que vienen a una consulta de medicina interna, estas son las dos enfermedades que prevalecen. Y tanto los hipertensos como los diabéticos, es importante que tengan cambios en sus hábitos de vida. No es solamente venir a hacerse un control de su glicemia o su tensión arterial y tomarse el tratamiento, sino que también es importante un cambio de los hábitos de vida. Hay que seguir medidas generales que en algunos casos incluso logra ser suficiente para controlar la tensión arterial y los niveles de glucosa. Muchos pacientes hoy en día en la consulta me dicen que no consiguen las medicinas. A veces hay que saltar de farmacia en farmacia buscando el antihipertensivo efectivo. Para algún paciente a veces no hay ningún antihipertensivo. Igualmente pasa con las medicinas para controlar los niveles de glucosa en sangre. Pero hay algo que usted sí puede hacer y no le va a costar tanto, y es mantener un control dietético. Eso es lo primero. Evitar el aumento de peso. Practicar el ejercicio moderado. No se preocupe si hay paro de transporte. Camine. Ese rato que usted está caminando diariamente le está ayudando a prevenir enfermedad, le está ayudando a su control de tensión arterial y le está ayudando a su control de los niveles de glucosa en sangre. Por supuesto que el cigarrillo hay que deshacerse de él. No desperdicie su dinero en el cigarrillo. Use su dinero más bien para comprar la comida que necesita. Y si es que le sobra dinero, pues utilícelo para regalarle comida a alguien que no lo necesite. Pero no desperdicie su dinero en un veneno llamado cigarrillo. Eso no le va a ayudar si usted es hipertenso, ni tampoco si usted es diabético. Así que es importante que usted pueda tener estos cambios, ¿sí?, de las costumbres de vida, de la dieta y del ejercicio. Pero también tenemos que ser preventivos. Tanto a los diabéticos como a los hipertensos tienen complicaciones cardiovasculares. Por consiguiente, es importante que usted tenga un control de sus niveles de triglicéridos y de sus niveles de colesterol y de las fracciones de colesterol. También es importante que, sea usted diabético o hipertenso, usted vaya por lo menos una vez al año al oftalmólogo. Es importante que el oftalmólogo le haga un estudio de fondo de ojo y revise cómo está la retina, por cuanto tanto a los diabéticos como a los hipertensos se les puede presentar una retinopatía, sea retinopatía diabética o retinopatía hipertensiva. Y ambas son enfermedades o complicaciones
de cuidado. Hay que evitar que avancen, por cuanto el sentido de la vista nos es muy útil para nuestra vida cotidiana. La higiene de los pies, estar pendiente de los pies, sobre todo los diabéticos. A veces se pierde sensibilidad, entonces es importante tener un buen cuidado de los pies, asegurarse que no se ha cortado sin darse cuenta, porque una pequeña herida, si logra infectarse con algún germen anaeróbico y produzca una gangrena, puede llevarle la vida, o en algunos casos hacerle perder un miembro. Por lo tanto, mantenga un buen cuidado de sus pies. Estas son medidas generales que deben tener tanto diabéticos como hipertensos. Y continuando con el tema del tabaquismo, habíamos dicho que en la década de los 60 se demostró que el tabaco estaba directamente relacionado con los infartos al miocardio. Pero la relación del tabaco con el cáncer fue demostrado mucho antes. Ya para 1941, los japoneses Yamaguchi e Ishikawa empezaron a demostrar que algunos de estos hidrocarburos que están en el humo del cigarrillo eran cancerígenos. En la década de los 1950 y 1952, investigadores norteamericanos como Dole y Hill publicaron con casos de estudio control que el tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón. Así que también es conocido el cigarrillo desde hace mucho tiempo como causa del cáncer de pulmón. El asunto es que no es solamente causa del cáncer de pulmón. El cigarrillo está relacionado con cánceres de laringe, de orofaringe, de esófago, de estómago, de páncreas, de hígado, de colon, de recto, de riñón, de vejiga, de mama, de aparato genital y de cáncer linfático. Por cuanto en el humo del tabaco hay cantidades de compuestos químicos que son cancerígenos. Se encuentra el benceno, el benzopireno, el óxido nítrico, derivados fenólicos y nitrosaminas. Todo esto es cantidad de sustancias cancerígenas. Y el alquitrán, que está en el humo del cigarrillo, produce el 85% de los cánceres. De manera que, sea que usted fume cigarrillo o fume tabaco o fume pipa, igual se está envenenando. Y después de que oigamos algunos intermedios y alguna música, vamos a escuchar algunos testimonios personales acerca de cómo por la imprudencia juvenil puede uno caer en este vicio del tabaco. Salud Completa, un programa que promueve tu cabal bienestar espiritual, mental, físico y social, con los doctores Mireya González de Orozco y Fidel Ernesto Orozco. Salud Completa, en Esperanza Viva, el vigor nos une, a las 8 p.m. aquí todos los lunes. Salud Completa. Búscanos en las redes sociales. En Facebook, Esperanza Viva 98.1 FM. En Twitter e Instagram,
@esperanzavivafm. REV, contigo.
Noticias de salud al día. Tenemos una noticia interesante de un descubrimiento o una demostración que se hizo en la Universidad Estatal de Ohio, estudiando la cantidad de 179 personas que tenían polinosis, es decir, esta alergia al polen. Y se observó que el 39% de los que tenían más de un ataque de alergia a lo largo de las 12 semanas que duró el estudio presentaban altos niveles de estrés. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 de estas 179 personas que tenían alto nivel de estrés presentaron más reacciones alérgicas que los que no tenían estrés. Y la mayoría de las personas de este grupo sufrieron más de 4 episodios de alergia durante un periodo de 14 días. Es interesante este dato. Usted es una persona que sufre de alergia en la nariz, le da picazón cuando florece el café, alergia cutánea y comidas que le producen alergia. ¿Ha notado usted que hay días que usted está más vulnerable a sufrir la alergia que otros? Examine si se está sintiendo estresado, angustiado, preocupado. Si ese es el caso, podemos añadir, aparte del tratamiento médico contra la alergia, una acción psicosomática. Procure contarle a Dios todas sus preocupaciones, sus ansiedades, sus temores. Póngalo en las manos de Dios y confíe que Dios es bendecidor de aquellos que claman a Él. Usted puede entrar en paz, en reposo, y seguramente su alergia va a ir mejorando y usted va a tener una mejor respuesta al tratamiento. Salud Completa, un programa que promueve tu cabal bienestar espiritual, mental, físico y social, con los doctores Mireya González de Orozco y Fidel Ernesto Orozco. Salud Completa, en Esperanza Viva, el vigor nos une, a las 8 p.m. aquí todos los lunes. Salud Completa. Recordamos que este programa está llegando a todos ustedes todos los lunes por cortesía de la familia de Dios. Dios es quien ha establecido la familia humana en esta tierra. Dios es quien ha establecido el matrimonio, el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio es un solo hombre con una sola mujer. Esto es en el principio de la complementariedad del matrimonio. Esto es lo que le da el dinamismo al matrimonio. Un solo hombre con una sola mujer. Y esta es la familia humana, la base, el pilar para un hogar estable, donde los hijos crezcan de una manera saludable, estable, como ciudadanos que sean de bendición, que aporten a la sociedad. Y esto es un reflejo de Dios mismo, quien es un Padre amoroso y tiene muchos hijos. Antiguamente tenía un solo hijo. Padre Dios tenía un solo hijo, el Hijo unigénito, es decir, el único Hijo de Dios, que era Jesús. Pero una vez que Jesús dio su vida en el Calvario por ti, una vez que Jesús perdonó todos tus pecados y resucitó de los muertos y sopló su espíritu en nuestros corazones,
Vinimos a ser hijos de Dios. Y el unigénito llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene una familia. Y la familia de Dios te invita a venir a experimentar la cálida bendición del amor de Dios en tu vida, de no ser tú una persona que busca a Dios por su cuenta, sino que puedes compartir con otros la bendición de ser un hijo de Dios. Y estábamos hablando esta noche con el tema de el tabaquismo. Habíamos mencionado algunas de las enfermedades, de los cánceres que están directamente relacionados con el tabaco. También hemos mencionado las enfermedades vasculares. Enfermedades vasculares es enfermedades de los vasos sanguíneos, de las arterias. Cuando las arterias disminuyen el calibre de su tubería, conducen menos sangre. Y cuando ese calibre de la tubería arterial ha disminuido y la sangre es mucho menor, es menos el oxígeno que llega a los tejidos que son irrigados por esas arterias. Y esto produce enfermedades vasculares. Cuando esa enfermedad vascular es el cerebro, son las enfermedades cerebrovasculares, lo que conocemos como ACV. Cuando se pueden producir infartos cerebrales, personas que cuando sufren estas cosas quedan con varias limitaciones neurológicas. La más común es parálisis de medio cuerpo. Muchas veces no pueden hablar, otras veces quedan en cama. Esto hay que evitarlo. El cigarrillo favorece estos problemas cardiovasculares. Cuando las arterias enfermas, los vasos enfermos, son los del corazón, entonces tenemos las cardiovasculares, es decir, enfermedad de los vasos del corazón, donde está el angor pectoris, la angina de pecho, es decir, el corazón se acalambra, le duele al esfuerzo por cuanto no recibe el oxígeno que necesita, y en el peor de los casos hay tejido del corazón que muere, y esto es lo que se conoce como infarto al miocardio, que según la zona del corazón y el tamaño del infarto puede ser mortal. También hay arterias en otras partes del cuerpo. He tenido pacientes que tienen enfermedad vascular en las piernas. Muy poco oxígeno en esas piernas. Conocí un caso de una persona que incluso cuando dejó de fumar, a las 2 semanas ya la pierna y los pies le agarraron un poquito de color, un poquito más rosadito. Antes estaban muy morados, de una sangre muy poco oxigenada. Las enfermedades vasculares son empeoradas y muchas veces producidas por el tabaco. Otro tipo de enfermedades no tumorales es, por ejemplo, hay un aumento de las secreciones. Recordamos que la nicotina es un neurotransmisor parasimpático, y produce un aumento de las secreciones mucosas. Esto produce tos, expectoración, produce irritación en las mucosas bronquiales y bronquiolares, lo que puede llevar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síndrome de apnea del sueño. Personas que están durmiendo y por momentos se les detiene la respiración y sienten asfixiarse durante la noche. Pero hay otras enfermedades pulmonares. Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la bronquiolitis obliterante, la neumonía organizativa, el granuloma eosinófilo, hemorragia pulmonar, enfermedad pulmonar metastásica. Todo esto, la histiocytosis X, la neumonía intersticial descamativa, incluso casos de neumotoras debido al enfisema, por el tabaco. Enfermedades de la piel, deshidratación, acné, quistes, puntos blancos, puntos negros en la piel,
enfermedades digestivas, gastritis, úlcera gastroduodenal, esofagitis por reflujo, hipertrofia de papilas gustativas, déficit del sentido del gusto. Usted se imagina que por fumar usted disfrute menos el sabor de una yaca. Por fumar usted disfrute menos un buen plato de caraota. No le encuentre sabor a esta comida criolla tan sabrosa que tenemos en Venezuela. No puede ser que usted deje de disfrutar la vida por algo que es dañino. Mire, yo cuando era niño era asmático. A los 12 años, al ver los cambios hormonales de la adolescencia, dejé de tener crisis. A los 14 años empecé con la curiosidad del cigarrillo. ¿Qué pasaba en esos días? La mayoría de los adultos fumaban. Gracias a Dios, en Venezuela son muy pocas las personas comparativamente que fuman. En aquel entonces el fumar era cosa de adultos. A los niños se nos decía que no podíamos fumar porque no éramos adultos. Así que cuando uno a los 14 años ya se sintió adulto, uno lo primero que hizo fue querer probar el cigarrillo. Pero las primeras experiencias con el cigarrillo fueron sumamente desagradables, irritativas de las vías respiratorias, y la nicotina cuando entró al cerebro produjo un mareo. No era agradable. Requirió de un proceso de autosugestión en el cual esa irritación bronquial fuera interpretada como una sensación agradable. Es increíble la mente humana. Cómo es capaz de cambiarle el significado a las cosas y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Algo que es irritativo y desagradable, culturalmente la gente se autosugestiona hasta llegar a pensar que es una sensación agradable. Y después de comer había que tomarse un café y prenderse un cigarrillo. El vicio fue creciendo y llegó al punto que ya eran 20 cigarrillos al día, hasta que hubo un día que me fumé 2 cajas de cigarrillos. En una fiesta, al día siguiente, la irritación era tan terrible que empecé a pensar en serio en dejar de fumar. Lamentablemente a los 16 años volví a tener las crisis asmáticas. Era lo de esperar. Yo había estado dañando durante esos 2 años a los pulmones y a los bronquios. Luego vino el engaño. No, que como el tabaco y como la pipa no se absorbían, no se inhalaban, entonces no eran dañinas. Entonces uno fumaba la pipa, soltaba el humo que producía un aroma y uno disfrutaba el aroma porque eran tabacos de diferentes olores. Pero en ese tiempo como que no se sabía tanto de lo de los fumador pasivo. ¿Qué es lo de fumador pasivo? Cuando alguien está fumando y echa el humo en el aire, ese humo se diluye en el aire y toda esa cantidad de toxinas, alquitranes, hidrocarburos y otras sustancias maléficas quedan flotando en el aire, y las personas que están cerca del fumador respiran e inhalan el mismo veneno. Y hay personas que padecen enfermedades derivadas del tabaco por ser fumadores pasivos. Así que cuando yo fumaba aquella pipa a los 18 años de edad, pensaba que no estaba dañando mi cuerpo. Sí lo estaba dañando igual. Afortunadamente, gracias a Dios, ya con la mayoría de edad, empecé a tener un poquito más de sensatez y tomé la decisión de no fumar más. Me está llamando la atención últimamente que estoy viendo muchos adolescentes fumando. Muchas de las personas de mi generación logramos convencernos de lo dañino del cigarrillo, y a través de los años el cigarrillo empezó a dejar de venderse. Luego vino la imposición por ley de las advertencias en las cajetillas de los cigarrillos. Pero siempre los vendedores de sustancias tóxicas y de vicios tienen como objetivo
los adolescentes, por razón de que el adolescente le gusta experimentar y es poco previsor de las consecuencias. Y es un problema que está aconteciendo hoy en día. Muchos adolescentes están comenzando a fumar. He visto mucha gente con cigarrillos últimamente, más de lo que estábamos viendo en los años pasados. Piensa en serio esto, todo el veneno que esto significa. El tabaco es veneno, es pernicioso. Yo tuve la sensatez cuando estaba dejando de fumar, de volver a reprogramar la mente. Y decir, un momentico, en un principio esto era desagradable, después me autoconvencí que era agradable. Pues vamos a volver a la realidad de lo desagradable que es esa irritante sensación. Y cuando volví a entrar en conciencia de que estaba con un papel de lija en mis bronquios, dañándome los bronquios, tomé la decisión muy motivado a dejar de fumar. Yo le recomiendo a usted que haga lo mismo. Vamos a tener un momento de reflexión en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 28, dice: en el camino de la justicia está la vida, y la senda de su vereda no es muerte. Si queremos no temer a la muerte, si queremos vencer la muerte, es necesario que seamos revestidos de la verdadera justicia. Y la verdadera justicia es la justicia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa justicia de Jesucristo está disponible para nosotros a través de la fe. Porque la fe abre la puerta a que el Espíritu Santo nos revista del poder de la justicia de Cristo, en el cual está la fuente de la vida. En Proverbios 14:11 dice: la casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Versículo 12: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Es importante que nosotros sepamos que para saber si estamos en el correcto camino verdadero de la justicia de Dios y de la vida eterna, que seamos instruidos por las instrucciones de Dios, por la palabra de Dios que expresa los pensamientos de Dios. Porque si desechamos la verdad de Dios y los pensamientos de Dios y pensamos que nuestra propia mente, nuestro propio razonamiento, nuestra propia experiencia es suficiente para indicarnos el camino, podemos caer en este error que dice aquí: andar en un camino que a uno le parece derecho, pero el final es muerte, porque no es el verdadero camino de la justicia. El verdadero camino de la justicia es el camino que Dios ha diseñado, es el camino que Dios ha establecido. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Apartémonos del camino de la muerte. Apartémonos del camino de la injusticia. Apartémonos del camino del pecado. En Proverbios 8, versículo 36, la sabiduría de Dios dice de la siguiente manera: el que me halla la vida y alcanza el favor de Dios. La vida solamente está en la gracia de Dios, en el regalo de Dios, en el favor de Dios. Y el siguiente versículo, el 36, dice: pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña, y todos los que me odian aman a la muerte. Si aborrecemos la sabiduría de Dios, si tenemos en poco la palabra de Dios, si tenemos en poco los consejos que Dios nos da, la sabiduría que Dios pone a nuestra disposición, estaríamos amando a la muerte, buscando a la muerte. Pero en la senda de la justicia no hay muerte.